Menos 40 grados. El viento azota las grandes llanuras a 100 kilómetros por hora. En esas condiciones, un ser humano sin refugio muere en menos de 20 minutos. Y sin embargo, hace 300 años, familias enteras dormían calientes, cocinaban, criaban animales y vivían cómodamente bajo esa misma tormenta. No en cuevas, no en tiendas de campaña, en estructuras de ingeniería tan avanzadas que los arquitectos del siglo XXI todavía las estudian. Hoy vas a descubrir exactamente cómo funcionaban por dentro, la física que las hacía casi imposibles de enfriar y el detalle de construcción que ningún libro de texto menciona. Siglo XVII. Las grandes llanuras de Norteamérica no eran el paisaje dorado que ves en las películas del oeste, eran una trampa mortal de hielo. El pequeño periodo glaciar estaba en su punto más brutal. Las temperaturas en lo que hoy es Dakota del Norte caían a 40 grados bajo cero, no como promedio, como rutina de enero, pero el frío solo era la mitad del problema. Las grandes llanuras no tienen montañas que frenen el viento. El aire ártico bajaba desde Canadá sin obstáculos durante 1600 kilómetros, acelerando hasta 120 kilómetros por hora. Los meteorólogos modernos llaman a ese fenómeno efecto de chimenea continental. Los habitantes de la época lo llamaban simplemente la muerte. La temperatura de sensación térmica llegaba a menos 65 grados. En esas condiciones, la piel expuesta se congela en menos de 3 minutos. Los pulmones se dañan al respirar aire sin calentar. Un animal de carga muere en horas, y la tormenta podía durar 4 días seguidos. Ningún explorador europeo que llegó a esa región en invierno describió el paisaje como habitable. Varios de sus diarios registran exactamente lo mismo. Asombro total ante cómo algo vivo podía sobrevivir ahí fuera. La respuesta estaba en que nadie sobrevivía ahí fuera, pero el tipí, la solución más inteligente que conocían los pueblos nómadas de las llanuras, tenía un problema crítico que muy poca gente conoce. El tipí era una obra maestra de ingeniería portátil. Pieles de bisonte tensadas sobre un armazón cónico, diseño que canalizaba el humo hacia arriba y resistía vientos moderados. En primavera, en verano, incluso en otoño, perfecto. Pero cuando llegaban las tormentas polares de enero, ese mismo diseño se convertía en una trampa. El problema no era el frío en sí, era la combinación de 3 factores simultáneos. Viento a más de 80 kilómetros por hora, temperatura de menos 40 grados Celsius y duración. No una noche, días, a veces semanas seguidas. Con viento así, el tipí perdía calor 16 veces más rápido de lo normal. El fuego interior tenía que ser enorme para compensar, lo que consumía reservas de leña que nadie podía recolectar mientras duraba la tormenta. Y aquí viene el detalle que lo cambia todo. Una familia necesitaba entre 4 y 6 metros cúbicos de madera para sobrevivir un invierno completo. Transportar eso en una vida nómada era físicamente imposible. Entonces el fuego se apagaba, y cuando el fuego se apagaba, la temperatura interior caía a cero en menos de 2 horas. Los Mandan, los Hidatsa y los Arikara lo sabían, y en algún momento tomaron una decisión que ningún otro pueblo de las llanuras tomó. Dejaron de competir con el invierno desde arriba. Decidieron desaparecer bajo tierra, pero esto no fue un acto de desesperación. Fue una elección calculada, respaldada por siglos de observación. Los Mandan llevaban asentados en las orillas del río Missouri desde al menos el año 1100 después de Cristo. No eran nómadas, cultivaban maíz, calabaza y girasol. Tenían aldeas permanentes con hasta 1000 personas. Y eso cambia todo, porque cuando no tienes que mover tu casa, puedes construirla para durar. Los Hidatsa y los Arikara compartían esa misma lógica sedentaria. 3 pueblos distintos, lenguas distintas, pero una misma respuesta al mismo problema. Eso no es coincidencia, eso es ingeniería convergente. Y aquí está el detalle que la mayoría ignora. Estas aldeas no estaban escondidas ni eran marginales. Cuando Lewis y Clark llegaron al territorio Mandan en 1804, encontraron comunidades más grandes y más organizadas que muchas ciudades del este de Estados Unidos en esa época. Estaban en el centro de una red comercial que se extendía a miles de kilómetros. Estos no eran pueblos que sobrevivían, eran pueblos que prosperaban, en las condiciones más extremas del continente. La pregunta entonces no es por qué decidieron bajar, la pregunta es cómo lograron que funcionara. Y la respuesta está en una arquitectura tan precisa que ni un solo clavo fue necesario para mantenerla en pie durante 40 años.
40 años, sin un solo clavo, sin planos dibujados, sin ingenieros titulados, solo conocimiento transmitido de generación en generación, grabado en la memoria de los constructores. El proceso comenzaba desde el suelo, literalmente. Se excavaba un círculo de hasta 18 metros de diámetro y 1 metro de profundidad. Ese metro ya marcaba la diferencia entre el frío exterior y el calor que vendría después. Pero de eso hablaremos en un momento. Sobre esa excavación se levantaban 4 postes centrales de madera, cada uno de hasta 5 metros de altura. Alrededor, un segundo anillo de postes más cortos, entre ellos, vigas horizontales que conectaban toda la estructura como los radios de una rueda gigante. Hasta aquí, una estructura de madera. Lo que venía después era donde ocurría la verdadera ingeniería. Primero, una capa de ramas entrelazadas. Encima, hierba seca compactada, de 10 a 15 centímetros de espesor. Y sobre todo eso, tierra. Tierra húmeda, apisonada manualmente hasta formar una capa de 40 centímetros que se secaba y endurecía como cemento natural. El resultado era un domo que soportaba el peso de varios adultos caminando sobre el techo. Los exploradores europeos lo documentaron, asombrados, pero construir la estructura era solo la mitad del problema. La otra mitad era física pura. ¿Cómo lograba esa tierra retener el calor cuando afuera todo se congelaba? La respuesta está en algo que la Tierra lleva haciendo millones de años: acumular energía lentamente y soltarla aún más despacio. Los físicos lo llaman inercia térmica, y el suelo de las grandes llanuras la tiene en cantidades extraordinarias. A 1 metro de profundidad, la temperatura del suelo en esa región ronda los 8 grados centígrados durante todo el año. No importa si arriba hay una tormenta de nieve a menos 40, la Tierra no reacciona de inmediato. Necesita semanas para enfriarse. Eso convierte el piso y las paredes del Earth Lodge en un radiador natural que nadie tuvo que encender. Pero el suelo solo no bastaba. Las capas de hierba compactada entre la madera y la tierra actuaban como aislante adicional. El aire atrapado entre los tallos secos tiene una conductividad térmica de apenas 0,025 vatios por metro por Kelvin, casi tan baja como la lana moderna de alta gama. El resultado, los exploradores Lewis y Clark registraron temperaturas interiores de entre 15 y 20 grados centígrados en pleno enero de las grandes llanuras, con un solo fuego pequeño en el centro, una eficiencia energética que ninguna cabaña de madera de la época podía igualar. Pero aquí viene algo que los ingenieros modernos consideran casi imposible de lograr sin cálculos precisos. Ese domo no solo retenía el calor, también respiraba. Y respirar en un espacio cerrado con fuego activo no es un detalle menor. Es la diferencia entre dormir y no despertar. El agujero central del techo medía entre 60 y 90 centímetros de diámetro. Pequeño, aparentemente insignificante, pero estaba calculado con una precisión que desafía la intuición. Cuando el fuego calentaba el aire interior, ese aire ascendía en espiral hacia la cúpula y salía por la abertura superior. Ese movimiento creaba una zona de baja presión justo debajo del agujero, que a su vez jalaba aire fresco desde la entrada del túnel de acceso, ubicada a nivel del suelo. El resultado, una corriente de convección continua, silenciosa, sin ventiladores, sin mecanismos. Pero había un problema crítico: el viento exterior. En las grandes llanuras, las ráfagas alcanzan 80 kilómetros por hora. Un agujero en el techo expuesto a ese viento debería apagar el fuego en segundos. Sin embargo, no lo hacía. La forma semiesférica del domo desviaba el viento por encima del agujero, creando una zona de baja presión justo sobre él. Eso mantenía el tiraje activo incluso con tormenta. Los ingenieros aeronáuticos modernos reconocen ese principio. Es el mismo efecto que levanta un avión, sin papel, sin fórmulas, sin universidad. Y si el sistema de ventilación ya era extraordinario, lo que ocurría dentro del domo durante semanas de tormenta era algo completamente diferente. Imagina esto: afuera, menos 40 grados Celsius, viento que corta la piel en segundos. Dentro del Earth Lodge, entre 10 y 30 personas conviviendo durante semanas enteras sin necesidad de salir. El espacio interior no era caótico, era un sistema. El fuego central ocupaba el corazón exacto del domo. A su alrededor, en radio directo, dormían los ancianos y los niños pequeños, los más vulnerables al frío.
Cuanto más te alejabas del centro, más baja era la temperatura. Los adultos sanos ocupaban los bordes. No era costumbre, era termodinámica aplicada a la jerarquía social. Los caballos entraban también, no por sentimentalismo, sino por cálculo. Un caballo adulto genera entre 500 y 800 vatios de calor corporal constante. Varios animales juntos equivalían a una estufa adicional, y el Earth Lodge era lo suficientemente grande para absorberlo sin problema. La comida se almacenaba en fosas excavadas directamente en el suelo interior, donde la temperatura se mantenía por encima del punto de congelación de forma natural. Sin nevera, sin conservantes, solo física del subsuelo. Se cocinaba, se tejía, se contaban historias, semanas enteras. La densidad humana dentro del domo generaba calor adicional que el sistema aprovechaba sin desperdiciarlo. Era una máquina de supervivencia colectiva, pero toda máquina tiene un límite. Y la pregunta que nadie se hace es, ¿cuánto tiempo aguantaba realmente esta estructura antes de fallar? La respuesta va a sorprenderte. Un Earth Lodge bien construido no duraba una temporada. Duraba entre 10 y 40 años. 40 años soportando ciclos de congelación y deshielo, tormentas de granizo, nieve acumulada y el peso constante de la tierra sobre la estructura. Y ese peso no era trivial. Los registros etnográficos documentan que varias personas caminaban rutinariamente sobre el techo. No era una superficie frágil, era una plataforma funcional. Los niños jugaban arriba. Los ancianos subían a observar el horizonte. En algunos casos, los caballos más valiosos descansaban sobre el domo durante las tormentas más extremas. Pero lo más revelador son los números que dejaron los exploradores europeos. Lewis y Clark pasaron el invierno de 1804 a 1805 junto a las aldeas Mandan en Dakota del Norte. Sus diarios registran temperaturas exteriores de hasta menos 40 grados Celsius. Y dentro de los Earth Lodges midieron entre 15 y 21 grados centígrados, con un solo fuego central, sin paredes dobles de ladrillo, sin aislamiento sintético, un diferencial térmico de más de 55 grados mantenido por tierra, madera y hierba compactada. Los ingenieros modernos tienen un término para eso: rendimiento pasivo excepcional. Y aquí viene la parte que nadie esperaba. Cuando los arquitectos del siglo XXI analizaron estos datos, descubrieron que este sistema superaba en eficiencia energética a la mayoría de las casas construidas hoy. No había termostato, no había aislamiento sintético de poliuretano, no había certificación energética de ningún organismo oficial. Y sin embargo, los Earth Lodges de los Mandan, Hidatsa y Arikara lograban lo que miles de millones de dólares en investigación arquitectónica moderna todavía intenta perfeccionar: mantener una temperatura interior estable con cero consumo energético externo. El arquitecto Ken Yang, referente mundial en diseño bioclimático, documentó en sus estudios comparativos que una vivienda convencional norteamericana pierde entre el 30 y el 40% de su calor a través de las paredes. Un Earth Lodge perdía menos del 10%. La diferencia no es tecnología, es comprensión del terreno. Hoy, movimientos como el Earth Shipbuilding en Nuevo México o las viviendas semienterradas escandinavas recuperan exactamente estos principios: masa térmica, enterramiento parcial, ventilación natural por diferencial de presión. Los llaman innovación. Los Mandan los practicaban hace 600 años, pero este conocimiento casi desaparece. Las políticas de reasentamiento forzado del siglo XIX destruyeron aldeas enteras. Los planos no existían porque no hacían falta. El conocimiento vivía en las manos, en la memoria, en la práctica colectiva de cada construcción. Lo que los arqueólogos y arquitectos reconstruyeron después, lo hicieron excavando ruinas, midiendo huellas de postes en el suelo y escuchando a los pocos ancianos que todavía recordaban. Un edificio que no necesitaba planos para durar 40 años bajo el peor invierno del continente. Eso no es arquitectura primitiva, es arquitectura maestra. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre ingeniería indígena que el 90% de las personas. Pero hay algo que todavía no te conté: el sistema que usaban para construir el techo sin que colapsara durante la obra antes de poner una sola capa de tierra. Eso está en el próximo video. Dale like si quieres que el algoritmo se lo muestre a alguien más. Y suscríbete porque la próxima semana vamos con otra tecnología antigua que la ciencia moderna tardó siglos en entender. Nos vemos ahí.